Deja ver, profe. Toda la pantalla. Permitir. Ush. Se abrí muchas, ¿no? Profe. Sí, ahí le estoy viendo. Sí, ya me está viendo ahí el ejemplo. Listo. Yo cogí Sí, esa señor, dice fórmula, ejemplo, profe. el Sí se ve que título. está como pega. Y encontré este ejemplo. Entonces quiero que lo analicemos y Sí. para verlo. Esa es la de ustedes era de qué, perdón. Es que no Yo, la de ustedes era el intervalo de confianza para este, profe. intervalo de confianza. Ah, para la medida desconocida. Ah, muestra pequeña. Sí, señor. Ah, ya. Listo. Y entonces, el ejemplo que ustedes tienen, pues ahí digamos, uno lo que tiene que, a diferencia del otro tema es que el de ustedes es muestra pequeña, Sí, señor. ¿no es cierto? Para Ajá. muestras pequeñas. Entonces, entonces ahí lo que tienen que mirar ustedes es, de acuerdo a eso, que no van a trabajar con como el primer grupo, digámoslo así, grupo uno y grupo 2. Ustedes no van a trabajar con la tabla de Z, sino con que creo que le aparece ahí en la fórmula la T, ¿no es cierto? Sí, Que es señor. la de T-Student, Sí, señor. ¿sí? Sí. O sea, exacto. Entonces, si ustedes tienen que trabajar es con eso, que es lo que aparece ahí, digamos que esa es la fórmula o, o el valor con el que tienen que trabajar, con la tabla entonces de la T-Student, Ah, listo, sí, ya la ¿sí? tenemos. Sí. De ahí que Señor. lo que tienen que hallar, digamos, como estamos hablando, el, ejer- el ejercicio lo que busca es hallar unos límites, ¿no es cierto? Por eso hablamos, digamos, los temas son intervalos, o sea, Sí. ya no es decir la probabilidad de tantos, sino encontrar un rango, un intervalo que les dé como una, digamos, entre comillas, seguridad, ¿m? Para de pronto un ejercicio o una situación determinada. Eso es lo que tienen que ustedes, digamos, trabajar, es buscar ese intervalo X, ¿m? Sí. Donde ustedes, digamos, dándole ese alfa que aparece al final, Sí, señor. uno menos alfa, dependiendo de ese Acá está. Es 0,95. que porcentaje, digámoslo así. Exacto, sí, sí, del 95% es lo que se da al Exactamente, final sí. del enunciado. ¿M? Entonces, de acuerdo a eso, hallar ese intervalo de confianza, Sí, señor. ¿sí? Eso es lo que tienen que hallar, eso es Listo. lo que tienen que hacer. Entonces, digamos que la idea es que ustedes tomaran sobre del trabajo, de la carrera, no sé, algo que ustedes pudieran, digamos, tener como referencia para exponerlo a los compañeros. Ah, listo, profe. Básicamente es eso. No, Entonces sino ahí lo que quería tienen saber que como tal si identificar la es, fórmula pues, estaba bien interpretada. sí, ahí lo que le digo, ahí lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que trabajar con la student, la tabla de la T-Student, que yo les envié la tabla, ¿no? Sí, señor. Y la desviación que tienen que trabajar entonces ahí como tienen la desviación desconocida para la población, entonces tienen que trabajar con la de la muestra, ¿m? Sí. Que es el S que aparece ahí. ¿Listo? Pero sí, básicamente eso. Y entonces explicar o digamos, dar a entender qué significa ese intervalo. ¿M? Eso es lo Listo. que tienen que hacer. Listo, Y profe. pues digamos, son Ah, dos sí. ejercicios. Uno usted y otro su compañero sobre eso. Listo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Bueno, profe. bueno. Y don David, ¿qué nos cuenta? No, profe, yo no tengo dudas. Yo Pues lo era, profe. único.
Pues yo también soy David, pero, Ah, sí, Don Omar David, sí. Don Omar, sí. Qué pena. pero igual, Ahí, y igual di tierno. también me le Vale, pegó el pues. nombre. No, sí, sino No, que no me he dado cuenta que es David Alejandro Pacheco, sí, y Omar David. vale, profe. Don Omar, entonces, ¿qué? No, yo igual que yo ya tengo listo todo. Igual, pues yo solo tengo es un ejercicio, y digo un ejemplo y uno para ejercicio. Y ya, Ah, bueno. Ah, listo. Usted está con Juliet. con Juliet. Sí. Y Alejandro está es con Edwin. ¿Edwines? Sí, pero el chato no aparece. Sí, oiga, eso me ha pasado también. Estoy con él en álgebra lineales y no ha venido así como seguido. No sé qué le estará pasando. Está bien en cuarentena, está bien en retiro Sí, está bien espiritual porque metido no debajo de aparece. la cama. Sí, porque Bien no. escondida. Pues yo, Sí. no, yo lo voy a seguir buscando, igual yo lo voy haciendo, profe, no, no el lío. No, pues sí, igual. Pues el último encuentro, él llegó después de usted, cuando ustedes se fueron, él llegó y pues Mm. le expliqué lo que tenían que hacer y le dije que estaba, cuál era el tema. No sé, él me habló algo de la empresa o del De trabajo, no pronto sé. terminará haciendo otra exposición y terminarán no habiendo Pues dos sí, exposiciones sobre ese tema. Sí. sí, porque me planteó algo de un ejercicio del trabajo, de unos desechos, de unos, no sé, desperdicios, creo que era. Entonces yo le dije, pues sí, Ah, lo puedo bueno, aplicar ah, también. bueno. Ya son tres grupos ahí. Pues, Pues igual Pues sí, la como idea, salga, como parezca. sí, como salga, hijo de madre. Sí, pues porque no, la idea es que miren o sea, que se trabaje los ejercicios como tal, o el tema, digámoslo como tal, que lo entiendan. Listo, pues entonces, no sé, Que lo entendamos súper. empecemos entonces Ah, profe, con sí. con el tema. Ahí están viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. sí, señor. Sí, prueba de hipótesis. Ah, listo, bueno. Entonces digamos que ese es el tema que vamos a empezar a trabajar hoy. Digamos que para empezar, mm, digamos que podemos plantear o iniciar el concepto de lo que es la prueba de hipótesis. Digamos que, como lo dice acá, dice en muchas ocasiones un análisis no solo se debe estimar un parámetro a través del intervalo de confianza, lo que ustedes ya están trabajando y lo que empezamos a trabajar desde la vez pasada que hablamos de un rango o intervalo. También lo que se debe hacer es plantear un proceso mediante el cual se va a sacar alguna conclusión. Es decir, básicamente, entre comillas, esto es como decir la parte final de un estudio estadístico, ¿sí? Porque vamos a sacar de ahí, de ese proceso que se trabaje o que se haga, vamos a sacar una conclusión para el problema o situación que se esté estudiando, ¿m? Y tomar la decisión más adecuada. Entonces vamos a inferir, digamos, que se puede
hacer de acuerdo al trabajo o lo que se esté planteando inicialmente. ¿Mm? Entonces, para dar una toma de decisiones, digamos que podemos partir de ahí. Situaciones, digamos, particulares o que nos pueden, digamos, orientar. Ejemplos, digamos, que nos hacen tener una idea más clara de lo que es la prueba de hipótesis. Pensemos que, por ejemplo, una veterinaria sea, digamos que se desea comprobar si cierta droga o medicamento que se le suministra al ganado vacuno está o no incide en el retardo de su crecimiento. ¿Mm? Entonces, ese es un ejemplo de eso. Es decir, que si se le suministra ese medicamento, ¿qué va a suceder con el crecimiento del ganado? Si lo estaría afectando o no. ¿Mm? Otra situación, un producto de aseo si es aceptado o no por un porcentaje de una población objetivo. ¿Sí? Si se cree que está siendo efectivo o no. Entonces es otro ejemplo de lo que son las pruebas de hipótesis. ¿Mm? La otra, por ejemplo, para las elecciones, para los candidatos cuando están en temporada de elecciones, las votaciones, cuando se quiere saber si un porcentaje X favorecerá o no pues a los candidatos con los votos. ¿Mm? Entonces digamos que se hacen pruebas, lo que llamamos pruebas de hipótesis, y de acuerdo a los resultados, entonces se toman las decisiones. Entonces digamos que esas pruebas, digamos que tienen que serlo, digamos, de una forma significativas o importantes para ser rechazadas o no, los resultados finales. ¿Mm? Entonces, si esos resultados finales van a variar de acuerdo a los resultados, a lo esperado, entonces, digamos, de acuerdo a esa variación, entonces, digamos que se aceptará o se rechazarán, digamos, dichos resultados. ¿Mm? Entonces, lo que hablamos de lo que es el grado de significación o significancia, otros lo dicen así, de la prueba de hipótesis. Bueno, entonces aquí pues digamos que importante dentro de esto, aprobación o rechazo. Entonces decir, digamos que el estudio nos va a dar una garantía para asegurarnos, digamos, dentro de los resultados que se están obteniendo para aprobar o no el estudio o la situación que se quiere plantear. Esto, por ejemplo, hablando de la prueba de hipótesis, creo que para los proyectos de grado finales se lo piden, o algunos, digamos, alguna vez estuve en una sustentación y a un grupo le hacían como esa observación que si hicieron la prueba de hipótesis, ¿m? Que si le hicieron alguna prueba de hipótesis al, al estudio que estaban planteando. ¿M? Entonces, digamos que esto también es importante para que lo tengan presente o digamos, lo tengan ahí como a la mano para más adelante, cuando usted ya esté mirando su trabajo de grado, si necesita hacer esto del estudio de la prueba de hipótesis. ¿Mm? Bueno, otra de las situaciones que se debe hacer, pues, hablando de lo que les decía del trabajo de grado, es verificar eh, o hacer unos experimentos previos que, digamos, nos ayuden a tomar una decisión de acuerdo a los datos que arroje esos experimentos, ¿sí? Pero igual, teniendo como presente esta prueba de hipótesis que es de la cual estamos hablando, ¿m? La que nos dará una aceptación o rechazo, dependiendo de la situación como se esté presentando. ¿Listo? David, ¿quién llegó? Bueno, listo. Seguimos entonces.
Eso pasé una, no, prueba de hipótesis, listo. Bueno, entonces digamos que para para el estudio de la hipótesis, entonces tenemos que tener algunos conceptos claves. ¿Mm? Entonces vamos a tomar el ejemplo, el primer ejemplo que apareció ahí, digamos el caso de la veterinaria. ¿Mm? Dice que nos plantea el ejercicio, digámoslo así, suponer que por experiencias pasadas se sabe que un ganado de cierta edad y raza determinada tiene un promedio de crecimiento en su peso de 70 kilos mensuales. ¿Mm? Entonces, digamos que ese es lo que se conoce, es el promedio de crecimiento que se tiene. Dice que después se le suministra una droga, un medicamento, y se supone que mediante una muestra, pues ahí ya están tomando una muestra, a dicho ganado, la veterinaria obtuvo un valor promedio de aumento de peso de 55. Entonces, digamos que esto ya está, ya difiere con el historial que digamos que se trata o se trae en el promedio de crecimiento mm, de ese ganado. Previa, digamos, después de haberle suministrado la droga. Entonces, digamos que aquí estamos viendo que este valor pues va a ser inferior a esto. Entonces, digamos que obvio que, que si el ganadero tiene, tiene su ganado y ve que está variando así, esa variación, digamos, es muy grande y por cierto es inferior al que se manejaba. Entonces, pues digamos que hay una preocupación dentro para él, ¿no es cierto? Si planteamos que se le esté presentando a un ganadero. Entonces él va, bueno, va a decir, bueno, es el medicamento el que está afectando el crecimiento del ganado que yo tengo, porque la muestra que se obtuvo, digamos que estamos viendo que después de habérsele dado el medicamento, se bajó el aumento del crecimiento en el peso del ganado. Entonces digamos que para él sería un signo de alarma. Entonces lo que se pide es que, digamos que con esa hipótesis que se plantea, digamos, determinar si es cierto o no es cierto. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiendo con el planteamiento de la veterinaria, entonces, digamos que aparece algo que es la hipótesis alternativa e hipótesis nula. Entonces, la hipótesis que la veterinaria desea comparar es que la droga está incidiendo, ¿sí? Negativamente en el crecimiento del ganado. Es decir, que dicha veterinaria desea comprobar que el promedio de crecimiento ha bajado. Sí, o sea que aquí hablamos de la media. ¿Mm? Digamos que la media está menor a 70 kilos. Ahora, el planteamiento, digamos que se va a denominar hipótesis alternativa o alterna, ¿m? Lo vamos a identificar con HA. Y vamos a formular de esta manera. La hipótesis alterna habla de que el crecimiento está disminuyendo, está menor al 70 kilos, que es como el, el peso estándar del ganado que se mantenía antes de suministrarle el medicamento. ¿Listo? Entonces esa es la hipótesis alternativa. ¿Mm? Mire que esa hipótesis alternativa habla de esta media menor a 70 kilos, o sea, no está dando como un intervalo, como un rango. ¿Mm? Ahora, lo que se desea en este caso, o lo que busca la hipótesis es rechazar y decir que la droga que se le está dando no ha producido efectos negativos en el crecimiento del ganado, o que los efectos negativos son nulos. O sea, lo que se busca determinar es que ese medicamento no está afectando al ganado. Entonces, esta otra hipótesis es la hipótesis nula. ¿Mm? Y que aquí la vamos a nombrar como H sub O H0. ¿Sí? Y la vamos a simbolizar como H0. Y entonces digamos que aquí en este caso, miremos que ese le estamos dando es la igualdad. Le estamos diciendo, aquí no estamos hablando de un rango, sino estamos diciendo que esa hipótesis nula quiere decir que la media sí es igual a los 70 kilos. ¿Mm? O sea, el promedio de crecimiento del ganado
tiene, va a ser de 70 kilos. Es decir, lo que se busca es decir que con la hipótesis nula que no ha producido o que no producirá efectos negativos en el crecimiento del ganado. ¿Listo? La alterna es que sí está disminuyendo en el crecimiento, que es la que decíamos que era el HA, ¿sí? Estábamos hablando que era, en este caso, que era menor a los 70 kilogramos, ¿sí? Y aquí la hipótesis nula nos habla de que la medida sigue siendo los 70 kilogramos, o sea que la droga no está afectando el crecimiento del ganado. Entonces la primera, bueno, la última que hablamos, que es la hipótesis nula, habla del no cambio que se espera, ¿sí? El no cambio que se espera rechazar, ¿sí? Es lo que estamos diciendo aquí al decir que el H sub o el H es igual a la media, ¿no es cierto? O sea, digamos, no igual, perdón. Ahí no estamos hablando de igual. Lo que quiere decir es que esa media, en este caso los 70 kilogramos, sí, no va a cambiar. ¿Mm? El rechazo, en el caso contrario, es decir, en el momento en que yo estoy hablando de la hipótesis alterna, lo dice aquí muy claro, implica que se acepta la hipótesis alterna. O sea, si yo rechazo, en el momento en que estoy diciendo que este H sub O, que es la hipótesis nula, no se acepta, entonces se está aceptando, digamos, la hipótesis alterna. ¿Mm? Entonces, la hipótesis alternativa o alterna es aquella proposición en la que el estudio se espera probar. ¿Sí? Entonces, digamos que en el momento en que yo rechazo una, estoy aceptando la otra. ¿Sí? Entonces, la hipótesis, en este caso, esta hipótesis alternativa lo que debe reflejar o lo que se busca es que aparentemente se cree que está sucediendo. ¿Mm? Se piensa que es decir, volviendo al ejemplo de la veterinaria, se cree que el medicamento sí estaría afectando, digamos, el crecimiento del ganado. ¿Mm? O sea, que sería nociva para el ganado. Y digamos que el suministro de esa droga estaría incidiendo en el aumento del peso. ¿Mm? En este caso, estas dos, digamos que no pueden darse al mismo tiempo, o sea, son excluyentes, ¿sí? No pueden suceder al tiempo. Pues ya se ve, ¿no? Claramente se ve que se esté dando, es decir, que la LH0, la hipótesis nuera, es que no se esté presentando cambio. Y la otra, pues, es que se esté presentando cambio. Entonces, pues, por consiguiente, una es excluyente con la otra, no se pueden dar las dos situaciones al tiempo. Otra vez reitero, la hipótesis nula contiene un único valor. ¿Mm? Está en este caso, por ejemplo, con la media igual a 70 kilogramos. La otra va, digamos que va a dar o va a referirse a un rango dentro de un intervalo. Entonces, dentro de la hipótesis, entonces, digamos que van a aparecer unos errores. ¿Mm? Entonces, aquí digamos que aparecen errores tipo 1 y errores tipo 2. Entonces, aceptar o rechazar una hipótesis, la hipótesis nula, implica que se pueden presentar estos dos tipos de errores. El primero, el error tipo 1, es el que se comete al rechazar la hipótesis nula, cuando realmente es verdadera. ¿Sí? La rechazamos y a pesar de que realmente es verdadera. ¿Listo? Ese sería como el error tipo 1. Y el error tipo 2, al aceptar que la hipótesis es nula, se acepta que la hipótesis es nula cuando realmente es falsa. ¿Mm? La primera, rechazamos y realmente es verdadera. Y la otra es al contrario.
Aceptamos la hipótesis, pero estamos viendo que, bueno, realmente no es que estemos viendo, sino que realmente la hipótesis es falsa. ¿Listo? Los dos tipos de errores que se pueden presentar. Para el primero, o el error tipo 1. Para el error tipo 1, ¿qué va a suceder? Digamos que pueden darse dos situaciones, decisión incorrecta o la decisión correcta. La primera, en error tipo 1, decisión incorrecta. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces ahí digamos que la- el resultado o la opción que se tomó va a ser incorrecta y la probabilidad del nivel de significación es este alfa que estamos nombrando acá. ¿Listo? Esa decisión, digamos, en este caso, digamos que digamos, al aceptar, bueno, perdón, aquí es primero, al rechazar, cuando es verdadera, vamos a darle este nivel de significancia. Y el complemento, así como hablamos de la probabilidad es un 100%. Cuando es la decisión incorrecta, es decir, aceptar la hipótesis nula, cuando es verdadera, su probabilidad entonces va a estar dada 1 menos ese alfa o nivel de significación que le estamos dando. Digamos, en este caso son complementos uno del otro. Corrémonos del 100% que se da como en la probabilidad. Ahora, en el caso del error tipo 2, la decisión incorrecta. Entonces, ¿cuál sería? Aceptar cuando es falsa. Estamos diciendo que la hipótesis nula es falsa y le estamos aceptando. En ese caso, la probabilidad la vamos a llamar beta, ¿sí? Y la decisión correcta es rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, que sería lo lógico, ¿no? Y su probabilidad es de 1 menos beta. Igual también, digamos que son complementos uno del otro. Bueno, aquí ya entonces otro de los conceptos que tenemos claros para arrancar lo que es las pruebas de hipótesis es el nivel de significación, que es lo que nombraba aquí anteriormente. ¿Mm? Nivel de significación, este que aparece acá. ¿Listo? Entonces, sin nivel de significación o significancia, que lo vamos a simbolizar por alfa. Digamos que es, o cómo va a hacer, o a qué hace referencia, digamos que es la probabilidad máxima que estamos dispuestos a asignar al riesgo de cometer el error tipo 1. El error tipo 1 es este, ¿no? De rechazar o aceptar cuando es verdadera. ¿Listo? Digamos, con el fin de minimizar ese riesgo se utilizan valores bajos. Mire estos valores que están dando acá. Los valores pues, relativamente son muy bajos. ¿Sí? Estaremos hablando del 0.01 o 0.05. Son valores realmente bajos. ¿Sí? Y, bueno, con un tamaño de muestra dado, la única forma de disminuir el riesgo de cometer un error tipo 1 es aumentando el riesgo de cometer un error de tipo 2 y viceversa. Es decir, aquí también digamos que juegan un poco con lo que son los errores que veíamos acá. ¿Mm? Si aquí yo disminuyo, aquí dice, en esta parte, dice, con un tamaño de muestra dado, la única forma de disminuir el riesgo de cometer un error tipo 1 es aumentando el riesgo de cometer un error tipo 2 y viceversa. Es decir, digamos que son como equilibrados. Si yo aumento la posibilidad de que ocurra un error tipo 1, va a disminuir el error que se dé el error tipo 2. ¿Mm? O al contrario, ¿sí? Entonces, digamos que
En este caso, este nivel de significancia lo que se debe, una cosa de las que hay que tener presente de esta parte es que tenemos que ese nivel de significancia darlo al comienzo, ¿sí? Antes de tomar las muestras, antes de empezar, digamos, como el estudio. Es decir, vamos a darle tal nivel de significancia, ¿qué porcentaje le vamos a dar? ¿Sí? Para que después no en el camino le estemos asignando como, porque ahí estaría empezando a quedar como acomodado de acuerdo a las circunstancias. Entonces, vamos a partir con un nivel de significación de tal, un nivel de significancia tal, y con ese es el que vamos a trabajar o la prueba que vamos a hacer. ¿Mm? Debe partir inicialmente con unos valores, pues uno los estima previamente. Bueno, en este caso, ¿qué va a suceder? Bueno, de acuerdo al nivel de significación, si se rechaza una hipótesis nula siendo verdadera, ¿sí? La hipótesis nula, o sea, el H siendo verdadera, o sea, el error tipo uno, digamos que hay ¿qué sucede? Digamos que ahí, pues, digamos que uno no lo sabe, pero entonces al cometerse ese error, digamos que se van a presentar problemas dentro del estudio, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer o qué debemos hacer? Más bien, disminuir el nivel de significación, es decir, el alfa, al disminuirlo. Al disminuirlo, entonces, digamos que al tomar esta decisión, digamos que no va a afectar tanto nuestro, digamos, estudio. Lo afecta, sí, pero digamos va a disminuir el valor, el resultado final, ¿sí? Porque al final, pues se tiene que tomar una decisión. Entonces, al disminuir este nivel de significación, esta situación que tenemos acá, de tener una hipótesis nula, la estamos rechazando. Siendo verdadera, entonces digamos que va a disminuir también nuestro problema del nivel al final, cuando se esté tomando digamos, la decisión en un estudio cualquiera que se nos esté presentando. Ahora, la otra situación, si aceptamos la hipótesis nula, la estamos aceptando, siendo falsa, también obvio que vamos a tener, digamos que, problema, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, debemos aumentar, mire que aquí tenemos que aumentar el nivel de significancia. Acordémonos que es como el porcentaje de error que nos da como la holgura en la toma de las decisiones. Entonces, aquí, para el anterior, tenemos que disminuirlo. Y en este, debemos aumentarlo, ¿sí? Aceptar la hipótesis nula sabiendo que es falsa. ¿Listo? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es aumentarlo. Y aquí entonces, ¿qué va a suceder? Digamos que también va a suceder lo contrario. Va a disminuir el valor de B, o sea, es decir, el error tipo 2. ¿Mm? Sí, acordémonos que si aumenta uno, el error uno va a disminuir el error tipo 2, que están como entrelazados uno con el otro. Bueno, otro de los conceptos que hay que tener presente, lo que son las pruebas bilaterales y unilaterales. Entonces, cuando estamos haciendo las pruebas de hipótesis, sea para aprobar o rechazar, nos basamos en el estadístico de pruebas. Digamos que ese estadístico de pruebas, ¿qué es? Digamos, es aquella medida estadística o estudio estadístico que se obtiene a través de la muestra. ¿Mm? Ese es este estadístico de pruebas. Es el que se obtiene, este es el que se obtiene, digamos, a través de las muestras. Digamos que es el que nos va a permitir aceptar o rechazar la hipótesis. ¿Sí? Este estadístico de pruebas viene dado por la muestra, el que nos va a permitir aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Es decir, que si dice, en el caso de la veterinaria,
ya que sí se mantiene la, la media de igual a 70 kilogramos en la veterinaria del crecimiento de los animales, a pesar de que se le está dando un medicamento X. ¿Listo? Bueno, digamos que, bueno, nos habla de de una muestra aleatoria perteneciente a la población objetivo. Ojo, o lo que nos dice acá, una muestra aleatoria. O sea, no tiene que ser, digamos, eh, ir haciendo de los datos que estemos, digamos, que estemos siendo como dirigidos a determinar o a escoger cierta muestra X de la población como tal, de ser una muestra aleatoria. Entonces, de acuerdo a eso, esas pruebas bilaterales, digamos que pueden ser, ¿David me está escuchando? Omar, Sí, profe. quedamos solos, se fue el otro compañero. Bueno, Sí, seguramente se le cayó el internet o algo. listo. Bueno, continuamos entonces. Les decía entonces que, digamos que ese estudio o esas pruebas de hipótesis mmm, pueden estar dadas por la media muestral, por la proporción que ya lo vimos, ¿sí? Y digamos que se distribuyen a lo largo de, o normal, o la ley T-Student, que también ya la vimos, ¿sí? Una distribución normal o la T-Student. Entonces, de acuerdo a esas dos, las podemos trabajar, esas medidas muestrales. Entonces, la hipótesis es nula, como ya lo dijimos, se utiliza usando el signo igual, es decir, aquí no va a haber un rango. ¿Mm? Mientras que la hipótesis alternativa, digamos que sí se puede utilizar de manera compuesta. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la media diferente de 40, cuando le hablamos de la hipótesis alterna, donde una media es menor de 40 o una hipótesis alterna, una media mayor de 40. Entonces ahí estaríamos hablando de, digamos, compuestas. ¿Mm? Entre comillas, digamos, estas dos últimas compuestas. Esta sí podríamos decir que es compuesta. Pero entonces digamos que la hipótesis nula, si es puntual, habla de un valor o, como lo dice aquí, el signo igual. Entonces, digamos que la hipótesis, podemos decir, de aquí podríamos decir entonces que la hipótesis alterna puede ser bilateral, puede tener dos colas, ¿m? O puede ser unilateral, esta puede tener dos colas, o puede ser unilateral, ¿sí? Que tenga colas a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cómo, cómo estén distribuidos los datos dentro de, o cómo estemos tomando esa hipótesis alterna. Cuando hablamos, para la primera, digamos, de las tres situaciones que aparecen aquí al final, cuando el mío, la media es diferente de 40, digamos que sería la primera situación. Entonces, lo que debemos manejar o la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuál debe ser el valor de la media muestral o lo que es lo mismo el equivalente estadístico Z, dependiendo, que esté por encima o por debajo de la media hipotética que estamos trabajando, ¿sí? Que nos permita, digamos, digamos, de rechazar lo que es la hipótesis, no la que es la que buscamos rechazar. Entonces, digamos que si nosotros tenemos nuestro plano o nuestro eje o plano cartesiano o cuadrante,
digamos, donde tenemos la curva. Digamos que en este caso, como es bilateral, es decir, el mío tiene que ser diferente de 40. Entonces se nos va a presentar, digamos que va a haber como dos intervalos que van a estar fuera del rango, ¿no es cierto? Porque no está hablando de un mío que es una media que sea diferente de 40. Entonces, digamos que cada uno de estos, digamos que este es lo que hablábamos de el alfa medios, que era el nivel de significancia que le estábamos dando, ¿sí? Estos extremos, digámoslo aquí. Y aquí internamente pues debe ser 1 menos alfa. Digamos que este es el intervalo grande o el rango grande donde es, es la parte de aceptación. Digamos que si cae dentro de este rango, sería la parte de aceptación. De aquí para allá, digamos que tendríamos un x1 y aquí otro x2, digamos unos valores promedio que estarían, digamos, siendo los límites del rango de aceptación. Es decir, la parte que no está sombreada es la aceptación. Y digamos que en este caso, la parte verdecita sería la parte, si cae dentro de esa zona, sería la parte de rechazo, digamos, de rechazar la hipótesis nula. Eso cuando estamos hablando de bilaterales. ¿Mm? Ahora, cuando hablamos de, en este caso, la hipótesis unilateral, o es decir, de una cola, digamos que a la izquierda, o sea, del tipo, en este caso, menor. Entonces, nuestra gráfica o bueno, de acuerdo a esto, entonces, de la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuál deberá ser el valor de la media muestral? Por lo que es lo mismo su equivalente en el estadístico Z. Acordemos que Z, pues es digamos, la formulita o la variable que utilizamos para convertir, digamos, los diferentes tipos de problemas a una escala que podamos analizar dentro de la tabla Z, en la cual es menor la media hipotética de la población que nos permita rechazar la hipótesis. Es lo mismo, digamos que se distribuye normalmente, se va a distribuir normalmente, y en este caso nos está diciendo que sea menor. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una parte, digamos, por acá. Esta parte va a ser la parte que se va a rechazar, ¿no es cierto? Eso en este caso sería el alfa. Y la otra parte va a ser una menos el de significancia. ¿Mm? Entonces, la parte de aceptaciones sería el 1 menos alfa y la parte de rechazo va a estar dada. En este caso, pues digámoslo, de acuerdo al ejercicio, dice que la medida sea menor que 40. En este caso lo rechazaríamos. ¿Mm? Como por ejemplo el ejercicio que estábamos hablando de la veterinaria, ¿sí? Donde la media es menor, o sea, perdón, nos estaba dando de la muestra que estaba dando una media de creo que era de 55 kilogramos y teniendo una media inicial de la población de 70 o del ganado de 70 kilogramos de crecimiento. Entonces ahí estaremos viendo, digamos que en este caso sería este ejemplo o esta situación. La otra, entonces, digamos que es
la opción o la situación contraria. En este caso, la media sea mayor que 40. Es lo mismo. ¿Qué pregunta se debe hacer uno? ¿Cuál debe ser el valor de una media muestral? O lo que es lo mismo su equivalente en el estadístico Z, la cual es mayor que la media hipotética de la población que nos permita rechazar la hipótesis nula. Otra vez démonos cuenta que es el rechazo de la hipótesis nula. Es lo mismo, hacemos con nuestro diagrama. Entonces la distribución normal, y esa distribución normal entonces nuestro, nuestra zona de rechazo se va a encontrar ya no al lado izquierdo sino al lado derecho. ¿Mm? Y aquí tendríamos entonces nuestro X, digamos un X1, digamos, y esta parte va a ser el alfa, y la parte que no está sombreada sería la zona de aceptación, y la parte verde sería la zona de rechazo. ¿Listo? Digamos que hasta ahí, digamos que son los conceptos que hay que tener claros para lo que es la prueba de hipótesis. Ahora, ¿qué pasos o los pasos que se deben seguir para una prueba de hipótesis estadística? Entonces, digamos que los pasos que trabajamos o que vamos a trabajar serían estos. Entonces, para resolver una prueba de hipótesis, digamos que, como lo dice ahí, de manera metódica, sistemática, porque digamos que todo esto tiene que ser muy organizado. Se ve una serie de pasos que vayan cumpliendo todas las condiciones una a una para que, digamos, el ejercicio al final se pueda sea aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Mm? Entonces, digamos que los pasos que nos presentan a continuación son estos: formular la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Mm? Entonces, si miramos el ejemplo de la veterinaria, entonces la hipótesis nula es que el mu es igual a 70 kilogramos. ¿Sí? La hipótesis alterna, pues en este caso, mm, lo que se busca es decir que no está siendo así, es decir que el mu era menor a los 70, ¿m? A los 70 kilogramos, que fue lo que vimos, porque supuestamente en el estudio se vio que al haberle dado el medicamento, pues la media de crecimiento del ganado fue menor de los 70, que era 55 kilogramos. ¿Listo? Especificar el nivel de significación, lo que decíamos al comienzo, tiene que darse esto. ¿M? Antes de empezar el estudio, o reglas de decisión se van a manejar para, digamos, ese estudio, y el calcular el estadístico sobre el cual se va a tomar la decisión, y por último, rechazar o aprobar la hipótesis nula. Entonces, básicamente, volvemos a esa hipótesis. Entonces, digamos que esos son como los pasos en general que se que se deben trabajar para una prueba de hipótesis. Bueno, listo. Profe, no se ve nada. Bueno, digamos que no se ve nada. ¿Cómo Ya, así? ya, profe, ya se ve, ya se ve. Prueba de ¿Ya? hipótesis, sí, sí, pasos. ¿Sí o no? Sí, señor, ya. Listo, listo.
Lo anterior sí se vieron los 5 pasos, ¿no? Formular la hipótesis, Formular la especificar regla el de nivel, decisión. formular reglas de decisión. Sí, sí, señor. Sí, listo. Y aquí entonces ya sería el primer paso, formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces digamos que hasta aquí lo voy a dejar por hoy. Pensé que nos íbamos a gastar más tiempo, porque digamos que para hacer el ejercicio completo, empezar a hacer los pasos con un ejemplo que es lo que quiero hacer. Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a ir paso a paso, digamos, planteamos el ejercicio, planteamos y vamos a ir, digamos que haciendo los pasos del ejercicio como tal, pues paso a paso, con un ejemplo práctico, para, digamos, ir entendiéndolos uno a uno y al final, pues, digamos, entre comillas, tomar la decisión, ¿m? De acuerdo a la situación que nos esté planteando. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar ahí. Pensé que nos íbamos a demorar más y pues no traje el ejercicio aquí para trabajarlo aquí directamente en pantalla. ¿Listo? Pero digamos que hasta ahí sí está claro lo que es la prueba de hipótesis nula y alterna o alternativa. Sí, sí, señor, sí está claro. Listo. Lo que les digo, esto me acuerdo mucho que para un proyecto, para una exposición, creo que era de grado ya, les preguntaron sobre esto de la prueba de hipótesis. Es para que lo tengan presente por ahí cuando, cuando estén trabajando ustedes en su proyecto de grado, que no sé cuánto les faltará, pero pues para que lo tengan presente. ¿Listo? ¿Listo, profe? Entonces vamos a dejar hasta ahí. Ahí, listo. Nos rindió hoy entonces. Listo. Entonces, ya para ¿qué es el viernes el viernes entonces empezamos a trabajar los pasos y vamos a la parte de un ejercicio práctico para resolviéndolos paso a paso. ¿Listo, señores? Ay, pero el viernes, no, sí. El viernes ustedes hacen lo de la exposición, ¿no? Pues hacen primero la exposición y después miramos los ejercicios. ¿Listo? El ejercicio como tal ¿Listo, que profe? predico para ese Listo, día. listo, señor. ¿Listo? Bueno, le dan saludos a sus Bueno, listo, compañeros, señor. Muchas gracias, profe. compañera y compañero. Bueno, entonces nos vemos Hasta viernes, profe. ¿Listo, profe? Feliz el noche. viernes, Listo, escuchamos el profe. viernes. Buenas noches. Bueno, bueno, estén bien. Bueno, chao pues.